bien. Ahora, no es pecado no haberla leído, ni tampoco van a perderse la enseñanza, solamente es que lo prepara uno para la lección. Y número dos, los que estuvieron durante la semana estudiando Introducción a la Teología, ¿quiénes son? Levanten la mano, porfa. Bueno, la mayoría. Bueno, hoy es el Día del Señor, así que hoy es el hermano John Cristiano. Bien. Entonces, abra su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 1, si es tan amable. ¿Tienen Hebreos capítulo 1? El resto de semana era cristiano también, solo que estaba en más confianza con ustedes. Hoy es el Día del Señor, entonces ya saben. ¿Listo? Vamos a leer del 1 al 4. ¿Lo quieren leer conmigo? Juntos. Reina Valera dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para disfrutarla y saber cómo aplicarla en estos tiempos. Es lo que te pedimos en tu santo nombre. Amén. Es posible que las personas conocidas hoy de usted piensen, bueno, ahora usted está en otra iglesia, ¿y por qué esta iglesia es la verdadera y no la anterior? ¿Mm? O que le hagan la pregunta, ¿por qué tantas iglesias si hay un solo Dios? O posiblemente usted mismo se pregunte, bueno, todo debería ser más sencillo, simplemente ponernos todos de acuerdo y hacer un gran acuerdo nacional o mundial para que lleguemos a la paz y listo, la paz de Dios y se acabó. Bueno, esto es posible, para que sepa, y esta respuesta también se puede obtener cuando nosotros vamos a la palabra de Dios. Así que el círculo se cierra un poquito. ¿Por qué? Porque en la Biblia, o más bien quienes creen en la Biblia, no son todos los seres humanos, sino que, según la Organización de las Naciones Unidas, es el cristianismo la religión mayoritaria del mundo. No obstante, no todos creen lo mismo acerca de la Biblia, así que el círculo se estrecha un poco más. De los posiblemente 6.000 millones de personas que hay o cerca a ello, entonces podemos restringirlo a más o menos 1.600 o 2.000 millones de personas en términos generales que se profesan cristianas. Pero si vamos hacia aquellos que solamente creen que la Biblia es la palabra de Dios, entonces de 2.000 millones o 1.600 se reduce posiblemente en 600 millones de personas. Y si nosotros vamos un poco más al fondo y decimos que la Biblia no solamente es la única palabra de Dios, sino que además de eso debe ser interpretada según su contexto, reconociendo sus particularidades, entonces de 600 millones puede reducirse más, tal vez a 200. Y si vamos todavía más al fondo, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar quizás con unos 20 o 30, y tal vez eso sea exagerando, millones de personas que profesan lo que se conoce como la fe tradicional, que se ha desarrollado desde el tiempo de la Reforma Protestante o iglesias surgidas de la Reforma. Ahora bien, si una persona se pregunta, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, se trata de la forma en la que se concibe la Escritura o la Biblia. Y hoy vamos a ver dos
cosas o dos caras o desde dos énfasis o dos aspectos o dos puntos de vista sobre la manera en la que nosotros, siendo generosos, 50 o 30 millones de personas en el mundo, que no son muchos, vemos y usamos la Biblia. Bien, así que no se olvide que Jesús afirmó: no teman manada pequeña. Y una manada de 30 millones de personas, pues es más o menos, o quizás 20, ¿ya? Porque empezó con 12 discípulos y de 12 a 30, pues la cosa generosa, ¿no? Muy bien. Un poquito de historia. En el siglo XVI hubo un monje de la orden de los agustinos que era hijo de un minero. La minería en ese entonces era una de las formas en las que las personas podían salir adelante en lo que se llama hoy la Germania o la Alemania. El señor Hans soñó que su hijo creciera y avanzara en la vida. Es el sentimiento de cualquier papá en su mayoría, ¿no es cierto? Y es esforzarme para que mi hijo crezca y pueda desarrollar una vida más, o por lo menos menos sacrificada que lo que le correspondió a él. Entonces empezó a observar que su hijo tenía algunas facultades. Su hijo era lo que hoy llama la gente psicorrígido. O sea, era una persona así, si no es así, entonces no. Porque a mí me gustan las cosas claras, al pan, pan y vino, vino. Cosas claras, chocolate espeso. O no sé qué tipo de dichos tengan ustedes en esta región bendecida de nuestro país. Así que el señor Hans llevó o instruyó a su hijo Martín para que empezara a estudiar y le empezaron a ver madera, futuro para el muchacho. El tipo como que nos va a sacar de pobres, ¿no? Va a sacar la cara por la familia. Y empezó a estudiar lo que todo el mundo estudiaba en ese entonces y es lo que se llamaba la educación clásica medieval, que era el quadrivium y el trivium, así se llamaba. O sea, las 4 y luego las 3. Todo el mundo estudiaba las mismas cosas, en términos generales, como una base, y posteriormente buscaba su especialización. En este caso, Martín ya estaba para su especialización, para tener un doctorado en lo que hoy llamamos Derecho, o licenciatura en Leyes, o algo semejante, solo que era más profundo, era un doctorado. Y según lo habían criado, entonces cuando él tuviera un problema, a él le habían enseñado que tenía que buscar a la patrona de los mineros. ¿Cuál era la patrona de los mineros? Santa Ana. Supuestamente la mamá terrenal de María la Virgen, madre a su vez de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en esas tempestades y en esos truenos tremendos, él iba camino, estaba de viaje y eso lo impactó enormemente. Y él, según cuenta su relato, él dijo: si tú me salvas de esta, yo me voy a hacer monje. La gente en la época creía que a través de hacer votos monásticos o consagrarse a Dios era única y exclusiva o principalmente abandonar todo, la carrera, las profesiones, la todo, y dedicarse a contemplar los misterios de Dios. Acto seguido regresa a la casa y le dice: papá Hans, lo siento, todo lo que hiciste durante toda tu vida, invirtiendo tu esfuerzo y tal, no, me voy a ir de monje. Imagínese, usted prepara a su hijo, le da la mejor universidad y luego le dice: la verdad, voy a dedicarme a viajar por el mundo, voy a encontrarme a mí mismo. ¿Ah? O usted cuida a su hija que nunca salga y la primera vez que sale: mamá, papá, yo estoy enamorada, la verdad, el mejor hombre de mi vida, y se lo presentan y usted, uy, no. ¿Qué hicimos mal, mijo? ¿Cierto? Bueno, algo así. O sea, las expectativas del pobre Hans se cayeron. ¿Y qué pasó? Luego el papá lo procesó
Y imagínese un alemán cómo será. Eso sí que, ¿cierto? Eso sí que son, ¿o yo? Bueno, un poquito más. Entonces, el Señor le pasó lo siguiente, y es que como en ese entonces estar bien conectado era hacer parte de la iglesia, porque, ¿cierto? Cosas importantes. Entonces digo, bueno, el hijo como que va a conectarse bien y la cosa va a prosperar. Entonces el hombre se fue al monasterio y se graduó, ya no doctor en Derecho, sino doctor en Teología o Sagrada Escritura. Y cuando se graduaba, entonces iba a oficiar su primera misa. Y él se quedó esperando a ver cómo iba a salir el hijo. Bueno, pues por lo menos que lo haga bien, ¿cierto? Pues si va a ser hippie, que por lo menos venda bien los macramés y todas las cositas, esas manualidades, que pues yo le ayudo y le invierto para que la cosa prospere, ¿no? Y Martín empezó a temblar, porque no era capaz de ofrecer lo que se llama en teología católica romana el Santísimo. Si usted tiene trasfondo católico romano, sabe qué es. El Santísimo no es solamente que es santísimo, sino que es literalmente, ahí es el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea que, siendo consecuentes con eso, no es cualquier cosa. Y entonces el Papa dijo, no, mi hijo ni pa' monje sirve. Y se decepcionó terriblemente. Y él se decepcionó de sí mismo. Porque ese es el problema de las personas así, ¿no? Y es que nunca pueden vivir a los estándares que ellos ponen. ¿Sí? Lo que callan los que somos así, ¿cierto? Lo que callamos. Muy bien, entonces, ¿qué pasó? El señor Martín empieza a buscar y a él le ofrecen las búsquedas disponibles en el momento. Una era la vía mística, así se llama, vía mística, muy famosa por San Buenaventura, así se llamaba el teólogo de los franciscanos. ¿Ha estudiado alguna vez o ha escuchado Universidad San Buenaventura? Bueno, ya sabe por qué. ¿Hay acá? Ah, bueno. Entonces era el camino de la contemplación y la meditación y recitar rezos, etc. Entonces Martín, ¿qué hizo? Empezó a recitar y a memorizar salmos de memoria en latín antiguo y se flagelaba, bueno, tenía malos pensamientos. Entonces, acúsame Dios porque... Y en Alemania hay invierno, no es el invierno como llamamos en Colombia la ola invernal, no, invierno, o sea, que usted ni bien arropado ni bien, o sea, se puede morir. Entonces lo recogían, según las narraciones, ahí en la nieve, porque él estaba buscando agradar a Dios, porque le enseñaron a mortificar, porque así era, tenía que ayunar, tenía que hacer esto, etc. Porque el objetivo de la vía mística es renunciar a este mundo, según la filosofía platónica. O sea, todo este mundo es ilusión, todo este mundo es simplemente la cárcel del alma. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Liberarse de todo eso. ¿Es plata? ¿Eso para qué, cierto? Mujeres, sexo, no, eso no. Usted lo que tiene es que abandonar este mundo, literalmente entendiéndose todo lo creado. Pero luego entró en una crisis. ¿Por qué? Porque él empieza a darse cuenta que no se puede liberar del deseo de liberarse. ¿Me estoy haciendo entender? Es lo que pasa en el budismo, por ejemplo. He visto a los budistas, la sabiduría y tal. Entonces, cuando vino el Dalai Lama aquí, cobraba 2 millones la cita, como de 5 minutos, para que él le dijera, tienes que desprenderte de todo. Empezando por los 2 millones para la cita con él, ¿no? Así funciona. Y la gente, wow, qué sabiduría, wow. Bueno, sí, pero, ¿cierto? Entonces, eso entró al cristianismo en la Edad Media, desde la antigüedad del sábado. Entonces el hombre no. Entonces iba y se confesaba y él sabe que usted lo que necesita es oficio, hermano. Te lo mandaron a la enseñanza y empezaron a descubrir que el tipo, por su formación pasada en Derecho, tenía una estructura mental impresionante y empezó a enseñar y el hombre como que se empezó a desahogar. Oiga, así, ¿no? Como que uno cuando enseña, uno como que se da cuenta que no es el único. Hay otras personas que luchan con lo mismo, que también son así, ¿cierto, mano? ¿Qué pasó? Resumiéndole la historia, él empezó a dictar clases de Sagrada Escritura. Y uno de los mitos que han venido hasta nosotros es que supuestamente la Biblia estaba encadenada y nadie la podía leer. No es verdad. Lo que pasaba es que en otro sentido teológico,
religioso, la Biblia estaba encadenada a tres cosas. Primero, a un idioma que la mayoría de las personas no usaban ni conocían. Si yo llego a hablar con ustedes y les digo vuestras canongias, usted canongias, canon, monjias, monjas, ¿qué será lo que el tipo está diciendo? Pero suena todo como culto, entonces uno, sí, qué interesante, ¿no? El tipo pues debe saber. No, el idioma latín en el que se estaba preservando la Biblia en ese entonces venía del siglo IV y V de Jerónimo. O sea, es una cosa incomprensible. Si usted no entiende las cartas de su abuelita o que le enviaba a su abuelito, ¿cierto? La lobreguez de las callejuelas, yo lo vide. Un joven se ríe y esa gente no sabía hablar, ¿qué tal? ¿Sí? Ese era el español estándar, ¿se acuerda? Bueno, imagínese una carta de Simón Bolívar, imagínese una carta de la Edad Media, imagínese todavía algo del siglo V, o sea, es una cosa incomprensible. ¿Por qué? Porque ellos creían que el latín era el idioma de Dios. Además, la Biblia estaba encadenada a la interpretación oficial de la iglesia. Y cuando una institución tiene una verdad oficial fija e irreformable, ¿cuál es el problema? El que diga lo contrario, aquí como dijo nuestro querido hermano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una institución es más grande que un hombre, ¿no es cierto? Un insignificante tipo para venir a desafiar la autoridad. Y en tercer lugar, la Biblia estaba sujeta a la cadena de lo que en teología se llama la tradición. O sea, la acumulación de interpretaciones a lo largo de los siglos. Y si usted cuestionaba, pero la Biblia dice esto, pero espera un momento, San Agustín dijo esto. ¿De quién es? Recuerden, Martín estaba en la orden de los agustinos. O sea, es como usted cuestionar, no sé, usted empieza a vender gaseosas al frente del estadio de fútbol y usted dice, esa gente de Postobón, ese señor Adila Lule no sabe nada de eso. O sea, como que la gente, pobrecito, ¿sí o no? Más o menos, era así. Entonces tenían por lo menos 3 cadenas, hay más, pero para hacerlo un poco más comprensible. Y Martín tiene que ver que ese latín tenía limitaciones, todos los idiomas tienen limitaciones. Entonces, en el caso del latín, tenía algunas limitaciones, como por ejemplo la palabra penitencia, penitentiae o penitentiae. En la Biblia aparece en griego, porque la Biblia en el Nuevo Testamento se escribe es en griego, y no aparece penitencia, sino aparece, es metanoia, que implica más un cambio de pensamiento seguido un cambio de vida. Ese es un ejemplo de los muchos. En cambio, penitencia implica una especie de pena o pago, era un lenguaje legal, como cuando uno tiene que restituir una falta o algo. Por ejemplo, lo que está de moda en Colombia, usted dice algo sobre alguien y luego en público tiene que retractarse, pero uno se da cuenta cuando lo hacen de mala gana, ¿no? Según el dictamen o el fallo del juez, me tocó decir que esto y lo otro, y pues el buen nombre de tal, pues porque lo hago para que todo quede claro. ¿Se han visto, no? Ese es un ejemplo de lo que no puede hacer la penitencia. La penitencia puede producir una conducta externa, como ese ejemplo que les puse en lenguaje colombiano, pero no puede producir la actitud interna. Ahí es donde Lutero se empieza a dar cuenta, espera un momento, tengo que seguir repasando. Y él empieza a repasar su doctrina como lo formaron, pero no basado en el latín, sino en el griego. Dice, pere tantico, mano, aquí pasa algo. Él empezó a reevaluar sus creencias, como por ejemplo que usted le hayan dicho que usted, si un día por alguna razón viene el COVID, cierran cuarentena, usted es un comerciante informal y ya no puede tener dinero y tal, y está en una crisis económica, y el pastor dice, ¿qué pasa con sus diezmos? Y si usted no diezma, pues yo no sé, solamente malditos sois con maldición. No lo quiero condenar, solamente le digo eso, no más, allá usted.
¿Cómo se siente la persona? Bueno, Martín Lutero empezó a ver una y otra y otra y otra y otra. ¿Cómo que no me puedo casar? Pues sí, los teólogos como San Agustín decían que el sexo, estoy parafraseando, es un mal necesario. Muy bonito, ¿no? Hoy que está de moda los comentarios sexistas. Entonces, sí, grandes teólogos en un aspecto, pero en otro nada que ver. Y así sucesivamente hasta que él empieza a cuestionar más, en primer término, su conciencia. Pero mi conciencia fue formada de esta manera, pero yo estoy viendo que no es así. Luego empieza a cuestionar su práctica de vida. ¿Ayunos? Imagínense quitarle el salchichón, la salchicha, el jamón a un alemán. Eso es como quitarle la arepita a ustedes, una cosa así. Ellos no podían en la cuaresma comerlo. ¿Se acuerdan, no? Solamente que esas tradiciones por la secularización de nuestras sociedades se ha perdido. Ahora bien, de su conciencia pasa a la práctica y en última se da cuenta, no, esto es otra doctrina, esto es otro camino de salvación, este es otro evangelio. Y empieza a enseñarlo en las clases y la gente se asusta. Entonces los amigos de Lutero le dicen, Lutero, ¿sabes algo? Usted se está metiendo en problemas y unos hombres antes que usted, dentro de los cuales estaba uno llamado John Hus o Juan Hus, enseñaba lo mismo. ¿Y sabe cómo terminó? Le mandaron el de la moto, diríamos nosotros en colombiano. En ese entonces era Inquisición, mátenlo. Y a su vez Juan Hus aprendió de otro Juan Wycliffe, en Inglaterra, y cuestionó esto, pero a ese sí no lo pudieron matar porque era profe de Oxford. Todo eso para decir que eso llevó a que este monje insignificante se enfrentara al hombre más poderoso del momento, llamado Carlos V, que en ese entonces era el emperador de las Américas, era nuestro emperador, si hubiésemos vivido en la época de los quimbayas. Bueno, yo sé que tú vienes de los europeos y todo lo demás, pero para los que tenemos raíces indígenas no hay problema, ¿cierto? Carlos V era la autoridad y este pobre monje le dice, sola escritura, si no me demuestran por las sagradas escrituras, no me voy a retractar ni puedo hacerlo porque no es bueno ir en contra de la conciencia. Entonces está un muchacho, más o menos de 17 o 20 años, que era el hombre más poderoso del cristianismo en ese momento, frente a un teólogo ya maduro. Dos tipos de autoridad, dos tipos de conocimiento distinto, pero dos asuntos, y era la cuestión de la autoridad. ¿Quién tiene la última palabra en temas de conciencia? Lo que debemos pensar, en términos de conducta, lo que debemos hacer o no hacer, y en temas de credo, lo que debemos creer o no creer para salvación. Se lo repito, temas de conciencia, temas de conducta, temas de credo. Y ahí es donde se desarrolla todo un movimiento conocido como la Reforma Protestante de la Iglesia, que no llegó a nuestros países, sino que se dijo que Martín Lutero fue un tipo que se escapó con una monja. Eso es lo que le dicen a uno. Y si acaso esa secta protestante, Lutero era esquizofrénico, Lutero estaba loco, Lutero odiaba a los judíos, o sea, Lutero es de lo peor. Porque a nosotros nos llegaron los señores jesuitas, quienes establecieron universidades como Javeriana, Pontificia, y estuvieron en las élites educativas formando a las personas con una visión contra el protestantismo. Hasta 1991 en Colombia hubo libertad religiosa para que se educara, se enseñara y se predicara abiertamente en una forma de cristianismo no católico romano. Así que nosotros no hemos tenido reforma. ¿En qué consiste ese principio esencial de la reforma? De ahí se deriva todo lo demás. Y
Hay unos minutos nada más, así que voy a sintetizar. ¿Qué no es sola escritura? Sola escritura o solo la escritura no significa que Dios solamente se revela a través de la Biblia o que la única revelación de Dios está en la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? En el transcurso de esta semana estuvimos estudiando Introducción a la Teología, ¿se acuerdan? Los que estuvieron, y vimos que Dios se ha revelado a través de las Escrituras, pero también a través de otro medio. ¿Cuál es? La creación externa. O sea, Dios nos muestra que a través de la regularidad de los fenómenos, de los acontecimientos, de la creación material, como decía Santo Tomás, si todo está en orden es porque hay un ordenador. Eso se puede deducir racionalmente. Pero también Dios se ha revelado por medio de una conciencia moral interna. Aún Pablo Escobar, mandando a matar tantas personas, él dentro de su código pervertido, macabro, tenía límites. Y él decía, no, esas cosas, no, eso ya es malo que uno haga eso. ¿Sí o no? O sea, el más malo de los malos tenía su código inviolable de ética. Esto prueba que los seres humanos no podemos vivir sin ética alguna, como nos dicen hoy las facultades de humanidades. Todo depende de tu punto de vista, etcétera, etcétera. Lo verdadero tiene algo de falso y lo falso algo de verdadero. Sin embargo, ellos antes de pasar una calle, miran, ¿cierto?, por dónde vienen los carros. Si fuese posible vivir bajo esa filosofía, no sería ni bueno ni malo morirse o vivir. Sería irrelevante. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, eso se contradice en la realidad. No es posible. Además, Dios se ha revelado también a través de la historia humana, los eventos del universo. Si usted ve que un muchacho no trabaja y no hace nada, y sin embargo los papás lo mantienen, usted puede deducir o anticipar varias cosas. ¿Como cuáles? El muchacho nunca va a enfrentar la vida. Un día usted se va a morir, si es el padre. ¿Qué va a hacer con él? Bueno, él puede decir, mamá, papá, tu amor me inutilizó. Pero también va a ser presa fácil de movimientos políticos, religiosos que le prometen cosas gratis. ¿Qué hay gratis en la vida? Ni la salvación en términos que no cuesten nada. Porque para nosotros, los que creemos solamente en Jesucristo, no se nos cobra nada, pero a Él le costó todo. ¿Entienden? Esas son las dos caras. Gratis o gracia para nosotros, pero para Dios le costó todo. La muerte de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y si algún cristiano dice que es cristiano y tiene esa mentalidad de hippie, recuerde que Jesucristo trabajó todos los días de su vida. Y cuando Jesús estaba durmiendo en la barca, no es porque esa fuera su vida, ¿no? ¿Cierto? No, Jesús no era monje. Jesús se cansó. Y si usted lee todo lo que hizo el día anterior, estaba exhausto. Entonces, esas tres cosas, la creación material externa a los seres humanos, la conciencia moral interna y lo que en teología se llama la concurrencia divina o la historia de la humanidad, confirman tres cosas, y es que hay un diseñador. Hoy en la ciencia se le llama diseño inteligente, llámele como quiera, pero ellos asumen que hay algo, una mente maestra, el logos griego, el gran espíritu, el gran arquitecto, dicen los masones, lo que sea. Pero las personas pueden saber que hay un conocimiento de un diseño, un Dios, eso implica un destino. Si hay diseño, hay una razón de ser. Si usted entra a este lugar y están repartidas las sillas así, intuitivamente, ¿qué observa? Que los pasillos, ¿para qué son? Para sentarse, ¿cierto? No, hay gente así, ¿cierto? Bueno, las sillas son, exacto, en nuestra cultura, porque hay otras culturas donde ponen banquitos así, pero no es para que la gente se siente, sino para poner las cosas. ¿Ha ido a Japón alguna vez? Ah, bueno. Yo he ido, le he dado la vuelta al mundo muchas veces a través de Google. Entonces uno puede confirmar eso, gratis. Ya llegamos de vacaciones, amor, niños, ya. Muy bien.
Por ese motivo es que sola escritura no significa que Dios solamente se ha revelado en la Biblia, sino también fuera de la Biblia. Por eso todos los seres humanos, sin excepción alguna, aunque nunca hayan pisado una iglesia, nunca hayan tenido un pastor, etcétera, etcétera, ellos tienen conocimiento, algún conocimiento de Dios, un sentido intuitivo, instintivo de la eternidad, de la moralidad. Eso explica también las otras religiones no cristianas. Podemos profundizar en eso, pero no hay tiempo. Sola escritura tampoco es que los cristianos solamente deben estudiar la Biblia. Hay algunos cristianos, lamentablemente, que piensan que solamente hay que leer la Biblia, todo lo demás no hay que leerlo. Normalmente los que enseñan eso ni la Biblia leen. ¿Por qué? Ya les puse el ejemplo de la literatura, los idiomas y tal. La Biblia es un libro difícil. Lo básico lo puede entender cualquier niño, como estaba hablando con los hijos, los niños que están por allí. ¿Entienden el Evangelio? Soy un pecador, Dios es mi Salvador y solamente tengo un camino de salvación. Nada más, la oración. ¿Ya? Ahora, ¿qué implica eso? Miles de cosas, ¿ya?, que están en la Biblia. Digamos que usted le pasa lo de un amigo que evangelizamos y lo invitamos a una iglesia y él escuchó, estaba feliz, no, qué bendición, hasta que escuchó que Dios ordenó la muerte de los corderos. El tipo reaccionó y dijo así: no, hasta ahí no, porque los animalitos son inocentes. ¿Está bien? Era animalista, mi amigo. Sí, de los que le celebran el cumpleaños al perro, que cuando llueve le ponen zapaticos, le cumple, todo eso, que le tienen un seguro exequial o fúnebre a la mascota. Igual, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero está bien, no hay problema. Yo no puedo juzgarlo. ¿Listo? Ok. Mire lo que pasa aquí. Nosotros tenemos que conocer por qué Dios pidió sacrificios, qué significa la geografía de la Biblia. Por lo menos el territorio de Israel es más pequeño que La Guajira, es chiquitito. Y usted va y dice la tierra prometida, y es un montón de arena ahí. O sea, tierra prometida, por ejemplo, su ciudad, verde por todos lados. Va alguien caminando por ahí, se le cae una semilla y sale un árbol. Que es tierra fructífera. Gracias a los temblores es que se produce eso también. Así que no hay mal que por bien no venga, ¿sí o no? No, los cristianos debemos estudiar la Biblia, pero también debemos estudiar para estudiar la Biblia. Debemos aprender por lo menos español, si está en español. Debemos aprender gramática para saber cómo son las frases, por ejemplo. ¿Ya? No es lo mismo gimnasia a magnesia, ¿cierto? Suena similar, pero no es igual. Y tenemos cientos y tal vez miles de casos. Debemos conocer básicamente cómo funcionan los géneros literarios. Como escribe Pablo, no escribe David. Como Jesús habla, él habla en muchos aspectos metafóricos. Jesús está hablando, por ejemplo, del Imperio Romano, cuando dice: cuando vean el cuerpo muerto, ahí llegarán las águilas. ¿A qué se refiere? Entonces usted va saliendo de su conjunto residencial y ve unos gallinazos, unos, no sé cómo le dicen acá, gallinazos, unos buitres, unos seres carroñeros. Y usted, la profecía de Jesús, el tiempo está cerca. Usted se ríe hoy, pero hay gente suelta llevando a colombianos a las montañas porque el tiempo está cerca. Cualquiera que conozca algo del Imperio Romano sabía que el Imperio Romano iba con los estandartes del águila romana y cuando rodeaban una ciudad, en ese entonces las ciudades se cerraban. Y cuando sacaban el estandarte, ellos ya sabían, cuerpo muerto. ¿Por qué? No había posibilidad de oponerse al Imperio Romano. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Eso era? Sí. Y así hay muchísimos pasajes de la Biblia que tienen un trasfondo. Por ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de un fariseo, ¿se acuerdan? Y
están hablando con los fariseos y llega una mujer a lavar los pies de Jesús. Tenemos que entender la cultura judía para saber qué es lo que está diciendo Jesús. Por ejemplo, él dice: hey Simón, tengo una cosa que decirte. ¿Recuerdan ese pasaje? Está en Lucas 7, lo puede anotar y luego lo lee. Jesús dice lo siguiente: yo entré a tu casa y tú no me diste beso, pero ella no deja de besar mis pies. Ese es un ejemplo. Beso, si usted está en Bogotá, dice, bueno, pues sí, ¿no? Lo trató mal, porque pues en Bogotá normalmente tú, hola, 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 está bien, ¿ya? O en Inglaterra. ¿Pero a qué se refería? Bueno, este fariseo estaba invitando a Jesús a su casa, no para honrarlo, sino para avergonzarlo, porque fariseo invitaba a fariseo, y cuando fariseo invitaba a un fariseo, le daba beso público. ¿Para qué? Para honrarlo. Era la forma en la que se distinguía a un rabino. Entonces usted no puede llegar a una reunión de jóvenes, de muchachas, o un estudio bíblico de mujeres, y usted llega como pastor: hermana, no sea farisea. ¿Cierto que no? Pero los hay que enseñan cosas así. Por eso usted, cuando escucha sola escritura, Lutero no llegó a esas conclusiones por casualidad. No, él estudió las escrituras, era un doctor, y en ese entonces estudiaba de todo. 3, ¿qué no es sola escritura? Sola escritura no es que usted agarra un versículo y usted dice: esa es la palabra de Dios para hoy. No se ofenda con lo que le voy a decir, por favor, entiéndame lo que estoy hablando. No me vaya a editar y me pone en YouTube. ¿Listo? El café de la mañana. Hoy Dios te dice que te ama y que tiene grandes sorpresas para ti. Usted puede saberlo leyendo un versículo al principio de su vida cristiana, pero si usted 20 años de cristiano y sigue dependiendo del café de la mañana o el pan diario o de la palabra profética o la vitamina para el alma, usted no está creyendo en sola escritura, usted está regresando a la teología medieval católica romana, que de una palabrita o de un versículo construían un libro y seminarios completos. No, la Biblia no se lee así. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto y forma una secta. Esa es la parte que falta. No, sola escritura significa que usted toma la Biblia y usted empieza a ver cómo se despliega, cómo se desarrolla ese tema a la luz del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Fácil? No es fácil. Por eso es que sola escritura tampoco significa que usted y su Biblia son mayoría. Jesús y yo somos mayoría. ¿Y quién me va a contradecir? No. Cuando Lutero dijo eso, él ya había argumentado a través de sus escritos, que eran muchos, como otros padres de la iglesia, así se llama teológicamente a los discípulos de los apóstoles, habían llegado a las mismas conclusiones con la misma Biblia que él. Por ejemplo, él hablaba que la salvación era gratuita. ¿Y de quién lo aprendió? De la Biblia y de el padre de la orden donde él había sido criado, orden agustina. ¿Quién había enseñado eso antes? San Agustín. Y San Agustín oficialmente es doctor de la gracia en la Iglesia Católica Romana. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ya saben, lo que no conviene lo desechan o lo desestiman. No, sola escritura no significa que usted es un loquillo y que va a formar un grupo de personas que le creen a usted y pues yo me imagino que el pastor lo que enseña es verdad. No, porque uno puede estar sinceramente engañado, como le pasó a Lutero. Por eso nosotros debemos ver qué es lo que han creído los cristianos en todo lugar y en todo tiempo y darnos cuenta finalmente que sola escritura tampoco es que la Biblia nos dice exactamente todo al detalle lo que tenemos que pensar, creer y hacer. Por eso personas como Lutero, Dios las escogió para recordarnos que todos tenemos un papa dentro de nuestro corazón. O sea, todos queremos establecer normas para los demás, pero no para nosotros. ¿Quiénes hacían eso? Los fariseos. El fariseo le ponía 2 días de ayuno. El fariseo le ponía diezmo de todo. O sea, el fariseo le añadía y exageraba. No, la Biblia hay temas que nos dice Hebreos, el pasaje que leí, y aquí es nuestra conclusión,
que Dios se ha venido revelando a lo largo de la historia, mostrándonos de manera plena y clara su propia persona. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Imagínese que usted se enamora vía redes sociales, que es lo de hoy, ¿no? Y ella ora tan bonito, y ella es tan linda, wow, impresionante. Bueno, y usted mantiene la emoción mientras se conocen, ¿cierto? Y como todos usamos filtro de cámara, ¿o no? Por favor, usted no, por lo menos, me imagino que a ustedes también les gusta el huevo con arroz y que un poquito de frijoles, y ¿cierto? Y en la olla así que queda como, ¿cierto? Yo nunca he visto una muchacha con una foto de esas. Sí, aquí disfrutando lo mejor de la vida, con la olla entre las piernas y tal. No, no. Se toma la foto en el último centro comercial de Armenia, ¿no? O sea, estamos creando una realidad paralela. Bueno, el muchacho la conoce cara a cara. ¿Va a preferir la relación virtual a la real? Si es sensato, no. ¿Cierto? Si somos sensatos, ya tenemos a Cristo. Y Cristo nos dijo cómo debíamos pensar, creer y hacer. Esto es lo que nos dice el pasaje. 7 cosas hay en el pasaje que sobrepasan a Jesús por encima de los sacrificios, el tabernáculo, los profetas, los patriarcas, los líderes guerreros y finalmente los ángeles. Sola Escritura es el principio rector de la Reforma protestante. Y eso es lo que hace que nosotros aprendamos la importancia de discipularnos. Porque si no, vamos a desviarnos en algún momento del camino, y eso es de lo que el predicador nos va a compartir en unos minutos. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el tiempo juntos y por usar a hombres imperfectos, falibles, pecadores como Martín Lutero, y al pastor Carlos, a mí y a todos los pastores que no ocultamos nuestra falibilidad. Pero solo tu palabra es infalible, Señor. Ayúdanos a guiar a la gente a poner la fe en las Escrituras, no en nosotros, ni en nuestras interpretaciones de las Escrituras. Que proveamos herramientas para que la gente confirme por sí misma lo que está creyendo o pensando o haciendo. Lo pedimos para el beneficio de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén.